Hol- Hola, bienvenidos. Esto es Irradiando Ciencia. Bienvenidos, bots. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Inteligencia artificial, algo que debe preocuparnos y ocuparnos como geocientistas. Me acompaña Alex como mi compañero locutor. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bienvenidos, perdón, los bots me trabaron. Bueno, tenemos un invitado especial, muy especial, el ingeniero Alfredo Sánchez, bienvenido. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ingeniería y Ciencias de la Tierra. Actualmente desempeña como jefe de Departamento de Innovación y Desarrollo de la empresa Geotem Ingeniería y ha participado en más de 200 proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de las geociencias. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues aquí entusiasmado de hablar de estos temas con ustedes. Inteligencia artificial aplicada la ingeniería geofísica que muchos de nosotros le hemos entregado parte de nuestra vida profesional y pues aquí encantado de comentarlo con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Alex, Wendy, Voz en Alto y Irradiando Ciencia. Sí, muchas gracias, Alfredo. Oye, bueno, Alfredo nos trae preparado un pequeño video, sobre lo que hacen directamente en su empresa, para que veamos un poco del contexto de lo que vamos a ver en la plática. El mundo en el que vivimos cambia constantemente, pero hoy todo está cambiando más rápido que nunca. Hoy somos más de 7.000 millones de personas en el planeta y debemos solucionar problemas enormes. Tenemos que generar energía, buscar recursos, desarrollar infraestructura y cuidar del medio ambiente. Definitivamente, tenemos que encontrar una forma sustentable de desarrollo. En Geotem, impulsamos a nuestra gente a crear e innovar. Desarrollamos proyectos integrales de exploración geofísica y exploramos nuevas técnicas que podrán resolver las necesidades de la humanidad y la industria con enfoque social. Nos preocupamos por la seguridad y la certidumbre. Nuestros estudios de ingeniería sísmica, análisis de riesgo, peligro sísmico, ingeniería estructural, geotecnia y monitoreo y control de estructuras permiten a nuestros clientes diseñar proyectos de construcción, planes de mantenimiento y estrategias de prevención con un enfoque específico que brinda certidumbre y mantiene la seguridad de las construcciones ante eventos sísmicos. Reinventamos la exploración del subsuelo. Invertimos en tecnología vanguardista de exploración aérea, marítima y terrestre. Trabajamos con fuentes sísmicas electromecánicas para adquirir datos del subsuelo con un mínimo de impacto ambiental. Mediante tecnologías integrales acústicas y magnetométricas, caracterizamos el fondo marino con gran precisión para el despliegue de obras civiles. Con vuelos de drones dedicados y preprogramados, mapeamos las características de cualquier terreno de una manera ágil, económica y eficiente. Adicionalmente, el trabajo conjunto de nuestro equipo de geofísicos, geólogos e ingenieros civiles garantizan resultados confiables. Así, ayudamos a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones. Trabajamos para el desarrollo de infraestructura segura. Realizamos estudios geotécnicos desarrollados bajo las normas técnicas internacionales ASTM y son complementados con análisis de laboratorio y exploraciones geofísicas someras y de mediana profundidad, reescalables a cualquier objetivo de interés. Con ello, obtenemos una caracterización completa del subsuelo, desarrollamos mapas de riesgos geológicos y detectamos áreas con vulnerabilidades para implementar soluciones para el desarrollo seguro de las obras civiles. Transformamos la búsqueda de agua. Integramos múltiples técnicas de exploración en proyectos geohidrológicos. Utilizamos metodologías integrales que incluyen imágenes espectrales y reconocimiento con drones para delimitar áreas de interés. Mediante exploraciones profundas de hasta 2 kilómetros y de mediano alcance,
identificamos formaciones y estructuras con alto potencial de almacenamiento de agua. También, con estudios geoquímicos y ambientales, apoyamos en la determinación de la calidad del agua. Mejoramos técnicas de seguridad industrial. Al implementar vuelos no tripulados mediante drones con sensores para el escaneo en zonas de difícil acceso, supervisamos y monitoreamos el funcionamiento de instalaciones en plantas industriales, plantas generadoras e instalaciones del sector energético, reduciendo riesgos al personal de campo. Así, contribuimos a mejorar y fortalecer la cultura de seguridad industrial de nuestros clientes. Nos estamos incorporando a la industria 4.0. Estamos implementando técnicas avanzadas de exploración con drones, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial y desarrollo de software especializado hecho en casa. Con 15 años de experiencia, hemos realizado cientos de proyectos con más de 400 clientes y en más de 10 países. Contamos y representamos a más de 20 aliados tecnológicos en el extranjero. Hoy, el mundo está cambiando y en Geotem exploramos de manera estratégica e innovadora para mejorar eficazmente la calidad de vida de las personas y lograr un mundo mejor. Entonces, ya entrando en contexto de lo que estaremos hablando durante esta hora de charla, quisiera preguntarte, Alfredo, ¿cómo defines entonces la inteligencia artificial? Muchas gracias, Wendy. Pues el video mostró prácticamente de forma muy detallada, diría yo, perdón por la longitud, pero son muchas actividades y nos podemos preguntar en la ingeniería cómo se está aplicando estas cuestiones de inteligencia artificial, machine learning, y la definición que podemos tomar, no sé, ahí Javo si nos puede apoyar con unos slides que preparamos para tener un poquito de contexto. Pues prácticamente la inteligencia artificial se remonta ya hace algunas décadas, es un tema antiguo, si lo queremos ver de esta manera, y pues es la subdisciplina de la informática que busca la creación de máquinas que simulen comportamientos inteligentes. Y pues comportamientos inteligentes tienen que ver con lo que nosotros hacemos como seres humanos, pero también como lo hacen otros seres vivos. Por ejemplo, la robótica, pues asume y asimila muchos comportamientos dinámicos y estructuras que en la naturaleza existen. Pero ahora en estos tiempos la inteligencia artificial ha tomado bastante importancia por algunos temas que yo le llamo detonadores y hoy por hoy está siendo aplicado en muchos campos. Entonces, respondiendo a la pregunta, la inteligencia artificial puede definirse como un subcampo de la informática, de la computación, que busca la creación de máquinas que asimilen o similen comportamientos inteligentes. Este término, pues desde el 1955 que se acuñó, actualmente ha tomado mucha relevancia y es un tema que hoy vamos a tratar de platicar con todos ustedes. Una pregunta, Alfredo. Esta parte de inteligencia de asimilación de una máquina que pueda simular la inteligencia, ¿en qué ámbito se puede aplicar directamente? Pues mira, Alex, en nuestra vida diaria, hoy, año 2021, y en una época que ha venido a diferenciar la forma en cual nos movemos, en la cual trabajamos como sociedad, la inteligencia artificial está en todas partes, ¿no? Realmente no somos todavía no es muy evidente toda la información que generamos, pero prácticamente la información y la generación de datos es la estructura principal o son los entes principales que dotan de importancia el hecho de tener una máquina con capacidades de asimilar ciertos datos y entender algo de esos datos. Entonces las aplicaciones son muy variadas. Por ejemplo, ahora en nuestras aplicaciones móviles bancarias, pues estamos hablando de registros biométricos, automatizados, reconocimiento de patrones en texto, o también esta parte muy, muy importante que son los dispositivos inteligentes, ¿no? Que ahora ya el reconocimiento por voz, hace 15 años quizás, no era nada
habitual, ¿no? Pensar que una máquina podía entender lo que decíamos. Imagínense, hoy por hoy es muy complicado el tema de el Natural Language Processing, que es la rama, digámoslo así, de la inteligencia artificial y más enfocado en el Machine Learning, y ahorita vamos a hablar de eso. Trabajar todo eso para que una máquina entendiera lo que nosotros hablamos con la tesitura de voz, el tono de voz, el idioma. Por eso es que hoy por hoy muchos de estos dispositivos solo funcionan en inglés, porque es todavía un trabajo muy complejo el que hay que hacer para que una máquina logre entender estructuras o segmentos de audio, en este caso un voz, en otro idioma. Pero son ejemplos relevantes. En el campo de la salud, ustedes pueden echar una ojeada en internet y buscar actualmente las proyecciones. Algo muy interesante ahorita con lo de la pandemia es hay institutos que se generó muchísima información de gente que se iba a realizar estudios con rayos X o, por ejemplo, tomografías pulmonares, y, por ejemplo, utilizar esas imágenes para determinar, tenemos un conjunto de datos donde sabemos que hay pacientes con ciertas alteraciones pulmonares derivadas del COVID y pacientes sanos. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos entrar en un algoritmo que sea capaz de distinguir esta parte de pacientes con deficiencia pulmonar por el COVID y aquellos que están sanos? Cuestiones como esas son aplicaciones inmediatas de la inteligencia artificial, y pues hablamos prácticamente en muchas áreas de la ingeniería y más en la parte de la ciencia aplicada. Entonces dices que prácticamente todo inició en 1955. Durante este tiempo, ¿qué es lo que se te ha hecho más interesante de desarrollo de la inteligencia artificial? Pues mira, a mí lo que más me llama la atención y la forma en la que lo hemos abordado desde el perfil profesional ha sido la gran cantidad de datos con la que se requieren trabajar. Y lo más interesante es eso, nosotros como seres humanos tenemos una forma de distinguir patrones en los datos, nuestros receptores, nuestros oídos, nuestros ojos asimilan información desde un contexto muy, muy puntual y del cual no nos damos cuenta. De hecho, por ahí dicen que cada visión personal pues es una verdad, ¿no?, del mundo, ahí, de esa realidad que está expuesta y que es el entorno y el ecosistema que nos rodea. Pero al final, lo que más me ha impresionado es la capacidad que tienen las máquinas actuales por el procesamiento de cómputo, por las capacidades de manejo de grandes cantidades de datos para extraer información útil. Y entonces es un trabajo que no hay que dejárselo a las máquinas, al contrario, se tiene que hacer un trabajo muy detallado y de un perfil que sigue siendo muy humanista. O sea, por ahí hay un tema muy de moda que las máquinas vienen a desplazar muchos de los trabajos. Eso es una realidad. Sin embargo, son trabajos que hoy por hoy hasta a las mismas personas que lo siguen realizando les parecen muy automáticos, muy hacerlos de esa manera porque simplemente es la mejor manera o la forma más eficiente de hacerlo. Pero no quiere decir que todo vaya a ser desde esa misma forma. La inteligencia artificial está en un estado muy, muy primario todavía. De hecho, me gustaría compartirles unas imágenes. No sé, Javos, ahí me apoyas con las siguientes láminas. Esta parte de lo que nos ha plasmado la ciencia ficción, las películas, las series, la televisión, que de hecho a mí desde pequeño siempre me llamó mucho la atención. Por cuestiones familiares siempre he estado involucrado con computadoras, entonces he vivido siempre al lado de un ordenador, ¿no? Entonces yo recuerdo que siempre me quedaba la idea de, bueno, ¿en qué momento llegaremos a ver en nuestra vida diaria o cotidiana máquinas que puedan pensar como nosotros y puedan actuar como nosotros? Y pues si nos damos cuenta y siendo sinceros, es algo que no es muy evidente. Solo si tú escarbas un poco en la literatura y te empiezas a interesar del tema, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que hoy tenemos a nivel tecnológico, a nivel de dispositivos, utilizan mucho de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, pues aquí vemos no menos de una veintena de películas que son ya leyendas, legendarias, digámoslo así, donde siempre hay un diferenciador que tiene que ver con una máquina pensante, ¿no? Entonces, si le das a la que sigue, Javo, por favor. Pero no todo lo que nos pinta la ciencia ficción, pues es realmente
creíble, ¿no? A los niveles actuales. Y es importante recalcar que sí, la inteligencia artificial, cuando ustedes lo escuchan o nos los presentan, siempre vemos algo así, una imagen, ¿no? De un cerebro y algo que está pensando y generando ideas, y tú piensas que es una máquina que puede pensar, pero hoy por hoy las investigaciones, y lo hablo de forma ajena al campo de la neurociencia porque no soy experto en ello, pero sí he leído y he tratado de informarme, es un campo de estudio muy complejo y que hoy sigue siendo un enigma para los científicos. Nuestro cerebro quizás es la estructura más compleja del universo, y es hasta cierto punto irónico que esta estructura que es en nuestro cerebro y que todos poseemos, un órgano como estos, sea capaz de autodenominarse el órgano más complejo. O sea, resulta irónico que este órgano sea el que diga, yo soy la estructura más compleja del universo, quizás porque es la única estructura que logra diferenciarse y distinguirse del resto de los elementos biológicos o entes biológicos. Entonces, sí, está muy padre la concepción que se tiene de la complejidad, digámoslo así, a nivel de cómo nosotros generamos la inteligencia. Es un tema muy complejo, pero todavía falta mucho. Entonces, esto sirvió de base para que los científicos en esos tiempos, en los 50s, trataran de hacerse preguntas y decir, ¿qué pasa si nos proponemos crear máquinas que piensen como humanos? Y pues ahorita vamos a platicar que estamos muy lejos de eso, ¿no? Si le das a la siguiente, Javo, por favor. Aquí una caricatura, ¿no? El contenimiento de la máquina. O sea, realmente hoy sin el internet, muchos de nuestros dispositivos inteligentes no pueden hacer prácticamente nada. Entonces, esa ficción que nos ponen de las máquinas superinteligentes y la denominada inteligencia artificial que va a venir a revolucionar el mundo y quizás a esta distopía social que muchas veces se nos ha planteado, está muy lejano todavía, ¿no? Inclusive hoy por hoy, cuestiones como estas, ¿no? O sea, la máquina dice, oye, si me reconectes al internet, yo te voy a perdonar y cuando yo controle el mundo, ¿no? Y sí, estamos seguros de que a niveles de sistemas, por ejemplo, muy complejos que hoy por hoy existen en las naciones más avanzadas, pues ya tienen un control automatizado y muchas operaciones tienen que ver con la inteligencia artificial. Pero aún así, esta parte de máquinas superinteligentes, pues están muy lejanas. Si le das a la siguiente, Javo, por favor. Otra caricatura, ¿no? O sea, también a veces cuando tratamos de buscar cuál es el estado del arte actual, las aplicaciones de la inteligencia artificial parecen muy ubicuas, ¿no? O sea, muy idóneas y son muy útiles para funciones en específico o actividades en específico, ¿no? O sea, construimos una máquina increíblemente potente, pero pues para controlarla solamente la podemos hacer operaciones que nosotros sabemos que se hacen bien, ya, o sea, que los humanos hacemos bien, ¿no? Y este contexto lleva a las definiciones que les quiero presentar. Si le das a la siguiente, Javo. Este camino es, por ahí van a leer en cuestiones tanto de difusión y divulgación de estas disciplinas. Por ahí hay un tema que el famoso tecnólogo Ray Kurzweil, que era director de Google, de la parte de tecnología avanzada, hizo un libro donde hacía una serie de predicciones para los últimos 3.000 años, o sea, aventurado el hombre, ¿no? O sea, decir qué va a pasar en 3.000 años, y dio a conocer un término que hoy por hoy sigue siendo un referente en el tema de la inteligencia artificial, que se llama la singularidad tecnológica. Este término de la singularidad tecnológica ha ido cambiando la fecha en la cual se puede dar con respecto a varios autores. Por ejemplo, por ahí él decía que en el 2029 se iba a dar esta singularidad. ¿Y de qué trata esta singularidad? Pues habla o versa precisamente del evento que cambiará la forma en la cual nosotros interactuamos con las máquinas. Es decir, cuando las máquinas tuvieran un nivel de cognitivo tal que ya no fuera diferenciable entre una máquina y un humano. Sinceramente, estamos muy lejos de eso. Entonces, en esta lámina lo que quise representar un poquito es que hoy por hoy, 2019, ustedes van a leer en muchas áreas de la ciencia
está muy de moda la parte del machine learning y del deep learning, que es el aprendizaje profundo, y podríamos llamarle que el estado del arte está basado en estas dos disciplinas de la inteligencia artificial, el machine learning y el aprendizaje profundo. La diferencia es que el machine learning son estructuras algorítmicas, son estructuras basadas en estadística y probabilidad que permiten a una máquina mejorar con el tiempo bajo el contexto del aprendizaje. Es decir, tú le das a una máquina conocimiento a partir de la experiencia previa. Tú le dices, esta etiqueta es la letra A, esta etiqueta es la letra B, esta etiqueta es la letra C, y tú le enseñas de una manera u otra a que esto sea una verdad para ella, ¿no? Entonces, cuando tú le pasas nuevos datos, ella va a tener capacidad a partir de múltiples algoritmos de diferentes formas. Por ejemplo, estos famosos árboles, bosques aleatorios, o la parte de la clusterización, o también hay unos modelos que se llaman modelos de ensamble. Todos estos algoritmos en Machine Learning lo que hacen precisamente es, de alguna forma y de alguna estructura estadística, digámoslo así, encuentran relaciones de los datos. No sabemos cómo. En algunos algoritmos es posible saber cómo. De hecho, eso se llama explicabilidad en un modelo de Machine Learning. Pero generan esos patrones de relaciones, que son funciones, al final de cuentas, como un mapeo de funciones, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Y lo ubico con esta otra, ¿no? Entonces, al final es dotar a la máquina de experiencia a partir de un aprendizaje simulado. Entonces, no creamos también que estamos muy avanzados y que lo que hace la parte de la inteligencia artificial es realmente crear conocimiento. No, no, no. Al contrario, es una disciplina que requiere todavía de un perfil experto, en este caso el humano, y que ahorita lo vamos a ver cómo se aplica, o cómo carajo se aplica, o cómo se come en la ingeniería, ¿no? Porque todo esto, pues es muy bueno para grandes cantidades de datos, como les decía, pero pues en conclusión a esta lámina, todavía estamos muy lejos de esta famosa singularidad tecnológica. Se decía que en el 2029, hoy los autores dicen que por ahí del 2040 y 2045, así como van las cosas, podríamos estar pensando en una inteligencia artificial que se denomina inteligencia artificial fuerte. Y ahorita les voy a explicar a qué se refiere ese término. Si le damos a la siguiente. En esta parte, como comentaba la pregunta de Wendy, y la pregunta que me hacías, Wendy, sobre qué es lo que me llamaba la atención. Pues precisamente lo que me llama mucho la atención son los objetivos que se ha planteado esta disciplina desde la cuestión científica. Hoy todo lo que tenemos como inteligencia artificial se conoce como weak artificial intelligence, o sea, una inteligencia artificial débil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente toda la estructura que emerge de un algoritmo de inteligencia artificial va a poder resolver problemas, pero únicos para lo cual fueron desarrollados. Es decir, las máquinas son muy buenas, pero para una única tarea. Yo puedo enseñarle a una máquina a entender cómo jugar el ajedrez mediante redes neuronales, mediante N cantidad de algoritmos, pero va a ser muy buena para eso y va a mejorar con la experiencia. Entre yo le meta, mira, esta es una partida bien estructurada, este movimiento está prohibido, este movimiento te va a dar ventaja, N cantidad de parámetros, ¿no? Entonces, va a permitirle a la máquina entender cómo se juega el ajedrez, pero de un día para otro no va a saber cómo jugar, por ejemplo, no lo sé, aprender a jugar un videojuego, ¿no? Que es otra rama del aprendizaje en Machine Learning, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia artificial débil. Lo que aspira a la gente, o la gente científica en estos aspectos, es que en algún momento la singularidad tecnológica llegue a consumarse con lo que se conoce como la inteligencia artificial fuerte. Ahí estamos hablando realmente de cosas que a todos nosotros fanáticos de la ciencia ficción y de la ciencia en general nos apasionan, que son las capacidades de una máquina para no solo hacer una tarea, sino replicar o simular el aprendizaje y el comportamiento humano. Por ejemplo, aquí en el cuadro azul se distingue la parte fría, que sería algo así como lo que nos mostró la película de Terminator, que es razonamiento y pensar y tomar decisiones en tiempo real de una máquina. Quizás, por ejemplo, en geofísica yo me imagino, nosotros como geofísicos vamos a campo y tomamos datos,
pues en algún momento ojalá haya oportunidad de tener robots, tener drones que sean capaces de ir a campo y ya no exponer a la gente, ¿no? O hay condiciones realmente peligrosas en campo, ¿no? O zonas donde ni siquiera el hombre ha podido entrar. Pues ya hay drones, por ejemplo, pero en este caso estaríamos hablando de máquinas que tomen decisión en tiempo real y que aprendan del entorno. Es lo que quiere decir el Global Learning. Y del otro lado, algo todavía un poco más filosófico, si lo que ven así, todavía muy fuera del rango de la ciencia aplicada, es esta parte sensitiva, ¿no? Ya la inteligencia artificial que logre esta mimetización con su entorno y que sea sobre todo, esa palabra me parece muy, muy filosófica, el self-consciousness, o sea, que realmente sea consciente de su propia existencia. Imagínense lo que estamos diciendo, que una máquina entienda que existe. No sé cómo será eso, no sé a lo que nos llevará, pero esto es el estado, digámoslo así, de la inteligencia artificial como concepto. Y pues no sé, me extiendo mucho, Wendy, eso es lo que a mí me apasiona, lo que me gusta, lo que he encontrado, y eso es lo que me gustaría responder a la pregunta que me hiciste. No, está perfecto, bastante claro nos has dejado la capacidad de la inteligencia artificial, pero mira, por ejemplo, nos introduces a muchos términos que para el público pueden ser completamente nuevos, machine learning, en este caso, ¿tú cómo defines en sentido, digamos que más simple, porque yo sé que la inteligencia artificial es una cuestión muy, muy compleja, lo que sería un machine learning? Sí, justo cuando empezamos a trabajarlo, o inclusive te empiezas a adentrar en el tema, ves muchos conceptos y te vas a sorprender de la cantidad de definiciones que hay. Pero a grandes rasgos tenemos la inteligencia artificial, que sería toda esta cuestión que nos asumimos y pensamos robots, manufactura automatizada, cualquier tipo de asimilación de conocimiento y que una máquina pueda hacerlo, ¿no? O sea, podemos hablar que hasta la computadora hoy en día pues tiene componentes ya de inteligencia artificial, pero ya cuando nos vamos al machine learning estamos hablando de aprendizaje. Entonces la primera diferencia tiene que ver con eso. Ya el machine learning quiere decir cualquier procedimiento que le permita a una máquina mejorar con la experiencia y simular que aprende. O sea, prácticamente es eso. Y el deep learning tiene que ver también con el aprendizaje, pero actualmente se puso muy de moda esto de las redes neuronales. Entonces el deep learning se le llama aprendizaje profundo porque lo que utilizas es, imagínense que tienen el cerebro humano y en nuestro cerebro lo que tenemos es una cantidad enorme de conexiones con diferentes neuronas. Entonces, estas estructuras emergieron tomando como referencia el cerebro y empezaron a generar diferentes digamos, procedimientos para tratar de simular cómo una neurona pudiera enviar y recibir información y procesarla y obtener un estímulo. Entonces, las redes neuronales, o cuando escuchen deep learning, prácticamente se refiere al tema de redes neuronales para resolución de problemas mediante machine learning, pero utilizando estructuras muy profundas de datos. Tú le metes una serie de datos, como les platicaba, o sea, normalmente cuando empiezan a leer de esto, los ejemplos más sencillos es entender un clasificador de imágenes, que eso se llama visión computacional, para, no sé, definir o clasificar gatos y perros. Entonces tú a la máquina le dices, le pasas un montón de fotos, ¿no? Le pasas miles de fotos de gatos y miles de fotos de perros, y como salida, ella te va a decir después de todo el entrenamiento, este es un perro, este es un gato. Obviamente en el lenguaje que ella entiende, ¿no? Entonces ahí adentro de esa red neuronal pasan muchas operaciones, miles de millones de operaciones. Y eso nos lleva a otro punto, que es el por qué hoy está tan de moda el machine learning y el deep learning. Pero ahorita seguimos para ese lado, ¿no? Sí, de hecho también hay otro concepto que manejan mucho, el Big Data, y yo creo que te refieres precisamente al gran manejo de datos. O sea, en cuanto nosotros queremos preparar una computadora para hacer una función, te encuentras con una cantidad de información que luego ni tu misma computadora puede manejar. Entonces, pues sí, yo creo que después de este corte musical continuamos con estas preguntas acerca de lo que es el machine learning, bueno, más que nada la inteligencia artificial y todo lo que conlleva, porque no es algo así muy sencillito de que, como le digo a mi perro, siéntate, no vas a hacer lo mismo con una máquina.
No, Entonces, no. continuamos después de este corte musical con, Claro que sí. con esta charla de inteligencia artificial. Regresamos a esta plática de inteligencia artificial, algo que debe de preocuparnos o ocuparnos como geocientíficos. Tenemos a nuestro invitado, al ingeniero Alfredo Sánchez. Tenía unas dudas desde la sección pasada, que pues bueno, esto es un poco tocando un tema de ciencia ficción. Siempre nos hemos imaginado la parte de los que programan las inteligencias artificiales, tanto como buenos como malos. ¿Quién hace en realidad la inteligencia? Bueno, ¿qué es la parte humana de la inteligencia artificial? ¿Quién construye esta parte? ¿Qué características debe tener la persona que se dedica a esto? Sí, correcto, Alex. Es un tema muy, muy interesante porque estos dominios tienen que ser muy bien diferenciables. Realmente los computólogos son las personas que hoy tienen la habilidad para estructurar de una manera. De hecho, esto puede ser un nuevo, no quiero decir paradigma,
no me dedico a la programación, me involucro con muchos programadores y entonces no quiero que ninguno de ellos me regañe, pero la forma de hacer las cosas pues es meramente un perfil de computación, ¿no? O sea, de programación. Hoy se puede hacer inteligencia artificial. Me acuerdo mucho que en la universidad, cuando yo estaba estudiando, no teníamos acceso a poder pensar en algoritmos aplicar algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial para cuestiones, no sé, de geofísica aplicada, para cuestiones de geología o astronomía. Se escuchaba, pero muy a lo lejos, ¿no? No era tan evidente que la inteligencia artificial fuera algo que cualquier persona pudiéramos hacer. Pero desde el 2015, o algo que vino a retomar este interés de la inteligencia artificial, porque hay que recordar, bueno, no recordar, sino tengo que hacerles mención de que así como en el 50 empezó todo esto, tuvo varias épocas, o por lo menos dos, que le llamaron el invierno de la inteligencia artificial, donde la gente se desanimó. ¿Por qué? Porque no había capacidad de cómputo para resolver los problemas tal y cuales estaban estructurados. Es decir, tenías que tener muchos datos y esos datos tenían que ser procesados de alguna manera. Y para ese tiempo las computadoras no daban. Entonces no fue hasta el 2015 que ahora ustedes conocen y de hecho todos tenemos acceso ya a ello. Nuestras computadoras personales o de escritorio ya tenemos lo que llamamos una memoria gráfica, ¿no? Una GPU, una unidad de procesamiento gráfico. ¿Qué es lo que vino a ayudar y aportar beneficio tecnológico a la inteligencia artificial en estos días? Pues precisamente ese tipo de dispositivos, porque ahora ya podíamos calcular muchísimas operaciones de una forma que le llaman los computólogos o los programadores en paralelo, ¿no? Los informáticos. Este tipo de estructuras de dispositivos pues vino a refrescar y entonces todos empezaron a emocionarse y empezaron a generar mucho hype, ¿no? De la inteligencia artificial y sobre todo porque en el 2015 hubo un concurso donde, si no mal recuerdo, fue creo que de la Universidad de Stanford, generaron un dataset de millones de imágenes que el concurso se llamó ImageNet y lo pusieron como concurso y le dijeron a los científicos, a los investigadores, hagan lo que crean conveniente, pero necesitamos que de este conjunto de datasets, que era un conjunto ordenado, y ahorita vamos a hablar el tema del Big Data, que eso es lo que cuesta más trabajo, el poner orden en el desorden, no toda la información es ordenada. Entonces, este concurso vino a ser un parteaguas porque todos empezaron a aplicar y a picar piedra, digámoslo así, para tratar de obtener predicciones a partir de ese conjunto de datos. Y en ese espacio de imágenes había de todo, o sea, había sillas, había escritorios, había edificios, había carros, había letreros, era N cantidad de cosas cotidianas. Entonces, lo usaron como un benchmark, digámoslo así, como un clasificador y un punto de referencia para ver qué tanto podían predecir o clasificar objetos en imágenes cotidianas a partir de la computadora, ¿no? O sea, a partir de un algoritmo de visión computacional. Entonces, la gente que hace inteligencia artificial definitivamente son informáticos, son programadores. Hay muchas, lo que se llama APIs, digámoslo así, que son como interfaces ya diseñadas para que tú puedas estructurar tu script, puedas estructurar tus librerías. Y esto ha venido a reforzar mucho la capacidad de gente, por ejemplo, ajena al campo de la programación como yo, y que pudiéramos empezar a hacer ejercicios de inteligencia artificial. O sea, hoy no hacemos inteligencia artificial desde abajo, sino que nos montamos ya en librerías, en códigos que están diseñados para facilitar a gente que queremos poner en producción los problemas a partir de la aplicación de inteligencia artificial. Perfecto, ¿no? Sí, la verdad es que es un mundo completamente, expande los últimos años. Oye, y una pregunta. Para esta parte de ciencia de la Tierra, que bueno, es el tema directamente, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en ciencia de la Tierra o en este caso, pues tú que eres geofísico, ¿cómo se aplicaría o cómo lo están desarrollando directamente ustedes? Sí, hay varias estrategias. De hecho, lo primero que nos preguntamos fue, ¿estamos en capacidad de aplicar algo de inteligencia artificial en geofísica, ejemplo? No voy a excluir las demás geociencias, pero hablemos en particular de las ciencias de la Tierra sólida, digámoslo así, ¿no? Es decir, cualquier tipo de estudio o ciencia que quiera entender qué es lo que pasa a nivel de la superficie de nuestro planeta o entender qué es lo que hay debajo de ella, ¿no? Entonces, lo primero que hay que darse cuenta es que nosotros, como geofísicos, generamos datos. Y esos datos nos dicen algo sobre las propiedades o sobre
digámoslo así, la estructura interna de nuestro planeta mediante la aplicación o la obtención de parámetros de forma indirecta. Es decir, nosotros como geofísicos vamos a campo, ponemos un equipo y ese equipo mide alguna propiedad física, que en este caso pues, puede ser la gravedad, puede ser el magnetismo, puede ser la radioactividad, puede ser las velocidades de propagación de las ondas sísmicas, que gracias a ello pues conocemos que la Tierra tiene una estructura interna diferenciable, digámoslo así, con un núcleo, un manto y una corteza. Entonces, imagínense la necesidad de generar conocimiento a partir de lo que observas. Entonces, en geociencias, lo que nosotros hacemos es, ya tenemos los datos, procesamos esos datos y tratamos de obtener un modelo que nos explique lo que está por debajo de nuestros pies. Entonces, pues, la forma en la cual nosotros lo hemos aplicado o lo estamos tratando de aplicar es, ¿qué pasa si unimos un montón de datos de diferentes firmas, digámoslo así, geofísicas, y le enseñamos a la máquina a distinguir? Cuando tú veas una anomalía del campo gravitacional en este punto, puede ser asociado a, no sé, a una firma mineral que ya sabemos que está en otra zona de estudio, ¿no? Entonces, se trata de estructuras múltiples de datos y la forma en la cual nosotros lo estamos generando es para predecir, por ejemplo, nuevas áreas de predicción en zonas mineras, por ejemplo, obtener modelos en forma automática. Ya no tendremos que ir a campo y regresar a la oficina para procesar y tener un modelo, sino que en tiempo real tú vayas a campo y mediante algoritmos de inteligencia artificial tú tomes tus mediciones y finalmente te salga un modelo automático, o sea, inmediatamente, en tiempo real casi. Entonces, a grandes rasgos esa es la forma, quizás lo más llamativo para la geofísica es esta parte como de, también los sensores remotos, cabe decir que son muy potentes estos algoritmos, por ejemplo, en la detección de desastres naturales. Tú desde imágenes satelitales puedes entrenar un algoritmo para que antes del desastre y posterior al desastre, pues puedas determinar esa destrucción después de un huracán, después de un terremoto. Sí, creo que por aquí ya nos quedaba poco tiempo, ¿no? Wendy se le cortó la señal. Ah, ok. Sí, bueno, Alfredo, yo creo que tiene problemas con la cuestión del audio. Bueno. ¿Ya me escuchan? Sí, perdón. Ya, sí, es que tengo aquí unas cuestiones de inteligencia artificial mal hechas con respecto a mi comunicación. No, pero pues está muy interesante todas las aplicaciones, tanto médicas como científicas, como humanísticas también para la inteligencia artificial y de ver, digamos, cuestiones de población, de comportamiento, de zonas de alto riesgo, pues, incluso para lo que son riesgos naturales. Está muy padre todo lo que podemos aplicar en la cuestión de inteligencia artificial. Ojalá y podamos tener una futura plática de sus aplicaciones y de todo lo que pues, se puede realizar también a través de inteligencia artificial para más bien lo que ya se está realizando actualmente, ¿no? Yo creo que es un tema muy amplio esto que estamos haciendo y pues quisiera agradecer al público de Voz en Alto Radio que nos está siguiendo. Si tienen algunas dudas las estaremos respondiendo mientras las publiquen. También quisiera agradecerte, Alfredo, por aceptar la invitación. Ha sido una charla muy amena y muy completa, de hecho. Javo, por apoyarnos con producción. También quisiera agradecer a los chicos de Geocire por la preparación del material. Un saludo a Luis Antonio y pues nos despedimos. Muchas gracias. Fue Irradiando Ciencia con el programa Inteligencia Artificial. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos. ¿Algunas palabras para finalizar que quieras agregar, Alfredo? Pues yo creo que sí, vamos a tener que hacer una segunda parte porque nos quedamos aquí medio picados, pero sí. Créanme que con todo gusto estoy puesto para la siguiente y me gustaría retomar este punto. Quizás nos faltó tiempo para mencionar aplicaciones realmente que se están haciendo y créanme que hay mucho que abordar. Entonces, mientras haya oídos que nos quieran escuchar, pues yo puestísimo, ¿no? Claro, muchas gracias, Alfredo.
Muchas gracias. Entonces, esto fue Irradiando Ciencia de Geosire. Nos vemos en un mes.